Hola queridos amigos de nuestro canal Integritas Fidei, siempre recomendando nuestros blogs de la revista Integrismo y de Oblatio Munda alojados en Overblog. Aprovecho para saludarlos a todos, esperando que todos nuestros amigos, todos nuestros oyentes hayan tenido una muy feliz Navidad y que tengan un año nuevo también santo y próspero. En su momento mandé, como hago siempre, los deseos para estas festividades por internet, por correo electrónico y también a través de mi perfil de Facebook, pero bueno, aprovecho para también hacerlo ahora. Bueno, este video es un video donde hablamos un poco de todo, por eso se llama así, ¿no? Diferentes cuestiones que tienen que ver con la mencionadas, no demasiado comentadas, simplemente son pensamientos, ¿no? Pensamientos sobre la situación del mundo y de la iglesia, ¿no? Y también comentarios, ¿no? Comentarios de este tipo, ¿no? De comentarios de la actual situación del mundo y comentarios también espirituales, ¿no? Siempre en relación con lo espiritual, ¿no? Bien, este año se abre con bastantes turbulencias, ¿no? En lo que tiene que ver con lo religioso, siempre, ¿no? Las novedades de esta crisis de la iglesia, pero también en lo político, con todos estos movimientos, ¿no? Geopolíticos que hay en este continente, ¿no? El continente americano, tantas situaciones, ¿no? Que hay ahí en Centroamérica, donde son situaciones que tienen que ver todas con lo geopolítico, ¿no? Aquí no hay que engañarse, ¿no? El mundo desde la Segunda Guerra Mundial y la conferencia de Yalta, ustedes recordarán, donde se reunieron en la época Stalin, Churchill y Eisenhower, si no me equivoco, pues ahí se repartieron, ¿no? El mundo, ¿no? Y desde entonces, después con la Guerra Fría, ¿no? Está instalada, ya de antes, ¿no? Pero está instalada esta dialéctica derecha e izquierda, ¿no? Derecha e izquierda. Esto que existe desde décadas, ¿no? Por un lado Rusia, por el otro lado pues Estados Unidos, ahora tiene algunos matices, ¿no? En el sentido de que si hablamos de ideologías, ¿no? Por un lado el comunismo, el socialismo y por el otro lado el liberalismo, ¿no? Ahora llamado libertarianismo o algo así. En definitiva, esta dialéctica derecha e izquierda, ¿no? que los verdaderos católicos sabemos que siempre fue falsa, ¿no? Siempre fue falsa.
Y hoy en día, o hace un tiempo, la parte, digamos, que sería de la derecha, o supuesta derecha, esta parte liberal, pues tiene algunos matices, ¿no? Tiene algunos matices que la venden mejor, digamos así. Tiene algunos matices conservadores, ¿no? Hay algunos elementos que podríamos llamar elementos, algunos llaman elementos positivos, ¿no? Que hasta cierto punto están bien o que están bien. Esto es un poco, este tipo de ideología liberal existe hace mucho, ¿no? Pero bueno, ahora tiene esto, ahora están como más marcados estos matices, como digo, que algunos consideran positivos, o que se podrían considerar positivos, o que son positivos, depende, porque hay que mirarlos bien de cerca. Pero aún estando así, ¿no? Aún estando así, porque como digo, hay que mirarlos bien de cerca, esos elementos que parecen positivos, porque a veces no son tan positivos, o a veces no están realmente sustentados, etcétera, sustentados firmemente, o apoyados por una acción clara en ese orden. Pues simplemente yo el comentario que hago con estos acontecimientos, es que no hay que confiar, no hay que confiar en las derechas y en las izquierdas, ¿eh? No hay que creerles, que han dado varias veces, la gente se ha decepcionado, y yo creo que tal como están las cosas, con las ideas que continúan habiendo, con los elementos, supuestos elementos positivos que no lo son tanto, como digo, estos elementos positivos, como digo, estar en contra del aborto, bueno, hasta qué punto, por ejemplo, es así, qué es lo que se hace en concreto en ese sentido. Bueno, por eso digo, no hay que confiar, porque precisamente después la gente se decepciona. No hay que confiar ni creer en derechas e izquierdas. Hay que creer y hay que confiar en Dios, ¿eh? Y en el magisterio de su iglesia, el verdadero magisterio de siempre de su iglesia. Yo es el consejo que doy. También, dentro de este asunto geopolítico, bueno, han sucedido también, eh, han sucedido eh, ciertos hechos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, los incendios, en la Patagonia. Y entonces detrás, ¿no?, de estas cosas, ¿no?, que están pasando, que han pasado, pues están y se ven, y muchos lo dicen, con razón, ¿no? Están los de siempre, ¿no? Los de siempre. Los que tienen que ver con el sionismo, los que quieren imponer el sionismo, y los que trabajan para el sionismo, ¿no? Incluso eso, no solamente eso, ¿no?, tanto en Medio Oriente, con, ahí en Gaza, como en el tema de Irán, ¿no?, que está sucediendo. Ahí están mezcladas las cosas, ¿no?, porque estamos hablando de un régimen en Irán, ¿no?, un régimen que sabemos las características que tiene, musulmán, pero sin embargo también el sionismo está obrando ahí, metido, eh, este, combatiendo del lado de los que combaten al régimen, ¿no?, mejor dicho así, ¿no?, del lado de los que combaten al régimen de Irán. Bueno, y están detrás de, dicho por muchos, detrás de las cosas que están pasando en nuestro país, en la Patagonia. Pues ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos los enemigos de siempre, los que están detrás de todo, ¿eh?
Simplemente, que muchos ya lo sabemos, simplemente menciono esto, ¿no? Y como digo, esto es un poco, eso es un poco, de todo un poco, ¿no? De todo un poco. Comentar, ¿no? Comentar, eh, de no confiar en, no confiar en la política partidaria, es lo que me parece más sensato y más conforme a la doctrina de la Iglesia en las actuales circunstancias, que siguen siendo muy malas, bastante malas. Y y también respecto, ¿no? De los acontecimientos que están sucediendo, ¿no? Este, los que están detrás de todos, tanto detrás de la política como detrás de estos otros acontecimientos que hemos mencionado, ¿no? Eso es lo que hace al tema político, eso es lo que hace al tema político. Y en cuanto a lo religioso, en cuanto a lo que tiene que ver con los temas relacionados con la Iglesia, pues en los últimos tiempos, se ha escuchado, se ha vuelto a escuchar hablar del tema del famoso concilio imperfecto, concilio general imperfecto, ¿no? Es decir, en el sentido de la posibilidad de un cónclave en las actuales circunstancias, ¿no? De esto dicho por personas que sostienen el sedevacantismo totalista, ¿no? Pues eh, recuerdo una vez más, yo lo he mencionado varias veces, ¿no? Que si los teólogos hablan de concilio general imperfecto, por ejemplo el cardenal Cayetano, pues se refieren a un concilio en ausencia de cardenales realizado por obispos con jurisdicción, y que ese es el principio que está detrás. Jurisdicción ordinaria, la cual solamente puede ser otorgada por el Papa, por un Papa real, verdadero, legítimo. En las actuales circunstancias, y lo sabemos los que adherimos a la vacancia de la sede apostólica, en las actuales circunstancias no hay obispos con jurisdicción. Por lo tanto, el concilio general imperfecto no es posible, no es posible. Y agregaría un problema más, no solucionaría nada, no es una solución, no solucionaría nada. Como bien dice el cardenal Cayetano, en ausencia del Papa, el papado vuelve a la Iglesia, queda en las manos de la Iglesia universal, en el sentido de que ella es la que puede dar un nuevo Papa a la Iglesia. Pero el punto es qué es y qué se entiende por Iglesia universal. Y lo que se entiende por Iglesia universal es la autoridad de la Iglesia legítima, la legítima autoridad de la Iglesia que posee jurisdicción. Entonces, eso no es posible. Eso no es posible. Estas mismas personas que vuelven a hablar del cónclave, solamente lo menciono, no me extiendo sobre eso, ¿no? Pero dicen, una de las objeciones es que si digamos, el poder de elegir un papa permaneciera en aquellos que tienen, como piensa la tesis, la jurisdicción en potencia, podrían tenerla en acto si se convierten, es decir, que los electores
del Papa serían, como lo dice la tesis, serían, digamos, los cardenales del Novus Ordo, los cardenales que están dentro en estos momentos dentro del modernismo, si solamente ellos pudieran elegir un papa, pues como dice la tesis, ¿no? Pues entonces la elección del papa quedaría en manos de herejes, dice la objeción, ¿no? Dice la objeción. Las personas que hablan de que no pueden tener, no pueden elegir un papa, la elección del papa no puede quedar en manos de herejes, utilizan como ejemplo el Concilio de Constanza al mismo tiempo, ¿no? Entonces, las personas estas que sostienen el principio conclavista, que apelan al Concilio General Imperfecto compuesto por obispos sedevacantistas, pues ponen como ejemplo el Concilio de Constanza, utilizan como ejemplo el Concilio de Constanza, y dicen que la elección de un papa no puede quedar en manos de herejes. Y en realidad el ejemplo del Concilio de Constanza no sirve para justificar el conclavismo, ni sirve para justificar otra posición que no sea la tesis, porque en realidad esto del Concilio de Constanza va en el sentido de la tesis, va en el sentido de la tesis. El Concilio de Constanza no es precisamente un buen ejemplo para sostener la idea de personas que podrían formar parte de un concilio general imperfecto, no teniendo jurisdicción y no teniendo ningún título para eso. Precisamente porque estas personas dicen que la solución de la tesis, por ejemplo, haría que la elección de un papa quedara en manos de los herejes. Y al mismo tiempo ponen el ejemplo del Concilio de Constanza. Pero quiero recordar que para los que no lo recuerden, pues esto tiene que ver con el gran cisma de Occidente. En su momento hubo 3 pretendientes al papado. Generalmente se considera que el de Roma era el legítimo y los otros 2 falsos, pero en todo caso podría pasar que los 3, es decir, nada impide que los 3 fueran falsos. La cuestión es de que esta crisis terminó cuando el Concilio de Constanza, que se reunió conformado por cardenales de los diferentes bandos, los diferentes partidos, pues le pidieron a los 3 pretendientes al papado que abdicaran, cosa que hicieron, excepto uno, pero el concilio continuó con la elección de Martín V, que puso fin al cisma. Lo que quiero recordar es que precisamente la elección de Martín V se produjo a través de una mayoría de cardenales cismáticos, que eran los que formaban el cónclave que eligió a Martín V en este concilio, con motivo de este Concilio de Constanza. Es decir, que fue elegido por muchos cardenales que eran objetivamente cismáticos, que habían sostenido el cisma de aquellos pretendientes al papado, que la mayoría no eran entonces cardenales, porque la mayoría pertenecían, y puede ser que todos, incluso, que podría haber sido que todos los cardenales terminaran siendo todos cismáticos, pero por lo menos el grueso de los cardenales eran cismáticos. Entonces, siguiendo esta lógica, habría que decir que la solución de la crisis de la Iglesia, o de aquella crisis,
quedó en manos de cismáticos. Entonces, no hay una enorme diferencia entre el cisma, entre los delitos del cisma, de cisma y de herejía. Entonces, esto muestra al contrario que por qué fue válida, por qué la Iglesia consideró válida la elección con motivo del Concilio de Constanza. La consideró válida porque consideró que los cardenales tenían al menos un título. Les reconoció la Iglesia al menos un título para que su elección se considerara como válida. Al menos tenían un título. Les reconoció la Iglesia eso. Y entonces esto es más bien un argumento a favor de la tesis, que es un poco lo que decimos, aunque la tesis no se basa en el tema de la herejía, pero sin embargo muchos así lo afirman, ¿no? Que serían herejes. ¿Por qué digo serían herejes los cardenales actuales? Digo serían porque según la tesis no lo son a todos los efectos, a los efectos canónicos, en el sentido de que la Iglesia no los declaró como tal todavía, aunque lo sean de facto. Bueno, por razones de brevedad, digamos, aunque fueran todos herejes, supongamos, son todos herejes en todos los sentidos y a todos los niveles. Pues bien, aún en esa hipótesis, puede haber un título en virtud del cual la elección se considere válida, como pensamos que lo hay, porque de hecho no hay otra posibilidad. Eso lo explico en diferentes videos, diferentes artículos, pero entonces nada impide que, como en el Concilio de Constanza para el delito del cisma, aquí, por ejemplo, para el delito de la herejía, aún habiendo ese delito, pues haya un título por el cual se consideren estos cónclaves actuales válidos. Entonces no es un argumento a favor de el conclavismo, el ejemplo del Concilio de Constanza, ni es argumento decir entonces la elección del Papa quedaría en manos de herejes. Bueno, en Constanza quedó aparentemente en manos de cismáticos, pero había un título, repito. Entonces esto es más favorable a la tesis que otra cosa. Bueno, y un poco la última cuestión que quería tratar aquí es una cuestión más bien espiritual, dejando un poco de lado el otro tema un poquito más teológico sobre la crisis de la Iglesia, pero también siempre relacionado con la Iglesia. El Evangelio del domingo pasado, hemos celebrado la Navidad, hemos celebrado luego la Epifanía, y ahora el domingo pasado fue el domingo. Los modernistas tienen otro calendario, han cambiado la fiesta de la Sagrada Familia, que para nosotros es el domingo, fue el domingo, no este domingo, sino el anterior, fue la fiesta de la Sagrada Familia, el primer domingo después de Epifanía. Este segundo domingo después de Epifanía, digo que aprovecho para aclarar que Epifanía significa manifestación. Entonces la primera manifestación es la manifestación de nuestro Señor en su encarnación, en Navidad, y los Reyes Magos, ¿no? Fueron los testigos, ¿no?, de esa manifestación de nuestro Señor en su humanidad. Luego está la manifestación que celebra la Iglesia de la octava de Epifanía, el 13 de enero, donde se celebra el bautismo de nuestro Señor por San Juan el Bautista, y esa es una segunda manifestación que celebra la Iglesia. Y el domingo pasado, pues es la tercera manifestación que celebra la Iglesia, que coincide con el primer milagro de nuestro Señor en las bodas de Caná de Galilea.
Este milagro, lo que tiene de interesante es que se produjo por intercesión de Nuestra Señora. Ustedes recuerdan el Evangelio que se leyó el domingo pasado. Nuestra Señora descubre que en unas bodas a las que fueron invitadas nuestro Señor y ella y los apóstoles, descubre ella que falta el vino y, y simplemente va ante nuestro Señor. Ella se da cuenta de la necesidad en la que están los esposos de esas bodas y digamos, el problema, ¿no? El inconveniente, ¿no? Y hasta la vergüenza que podrían pasar esos esposos de las bodas, y ante eso Nuestra Señora va ante nuestro Señor y simplemente expone la necesidad. Dice, no tienen vino, no tienen vino. Y a resultas de eso, nuestro Señor hace su primer milagro. Y Nuestra Señora agrega, les dice a los criados, que son los encargados de servir el vino, bueno, les dice, hagan lo que Él les diga, ¿no? La otra palabra de Nuestra Señora. Y no tienen vino y hagan lo que Él les diga. Entonces aquí se ve claramente el carácter mediador de Nuestra Señora. Ella es realmente la mediadora de las gracias de nuestro Señor. Lo fue la primera vez de manera pública en Caná de Galilea y lo sigue haciendo hasta hoy. La mediadora de las gracias dadas a las almas. Ella es mediadora y este título le corresponde y es el título correcto, ¿no? Y no puede tener nada de inconveniente y no puede ser más apropiado, que es el título que le ha dado siempre la tradición de la Iglesia. La mediación de Nuestra Señora y la corredención pues están estrechamente relacionadas, ¿verdad? Están estrechamente relacionadas. En la corredención, ¿no? La redención objetiva, donde participa Nuestra Señora, está asociada a Nuestra Señora, coopera Nuestra Señora en esa redención, la redención objetiva, la obra redentora, y luego está la mediación que es la aplicación de las gracias a las almas, y es esa redención subjetiva. Entonces el papel de Nuestra Señora, la importancia, lo hemos mencionado en otros videos, el papel de Nuestra Señora, la importancia de la intercesión de Nuestra Señora que ya desde el comienzo intercede ante nuestro Señor en la obtención de gracias. Nuestra Señora que participa directamente en el acto redentor por el cual se comunican por excelencia las gracias a las almas. ¿De dónde vienen del acto redentor las gracias a las almas? Entonces esta actuación de Nuestra Señora, con respecto a la gracia, intercediendo ya desde el principio, y participando en el gran acto de donde vienen todas las gracias, que es la corredención. Como conclusión de todo esto, incluso como conclusión de estos simples comentarios que acabo de hacer,
comentarios que tienen que ver con la situación política, comentarios que tienen que ver con la situación religiosa, comentarios que tienen que ver con el Evangelio del domingo pasado. Pues como conclusión de todo esto, pues tengamos confianza solamente en Dios, en su iglesia, en su magisterio, su único magisterio, verdadero magisterio, y todos aquellos que son fieles a ese magisterio. Confiemos en Dios, confiemos en la mediadora de todas las gracias, la corredentora del género humano. Pongamos ahí nuestra confianza. De nuevo para todos un año bendecido por la fe en Dios, por la fe en la Iglesia y por la intercesión de Nuestra Señora.